Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre la industria láctea en nuestro país, los desafíos para seguir creciendo, el mercado, la competitividad, las relaciones laborales. Entre otros temas, los vamos a desarrollar con Gabriel Fernández, que es presidente de Conaprole. También vamos a conversar sobre las estrategias que pueden implementar los empresarios para retener a sus mejores vendedores y reducir la rotación en los equipos de ventas. El diálogo será con Gabriel García da Rosa, que es CEO de Focus. Bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, lo anunciamos al comienzo del programa, hoy tenemos muchos temas para desarrollar y uno de ellos es hablar de la industria láctea, de los negocios, de cómo están las empresas vinculadas al sector y también cómo se observan, ¿no?, de empresarios que lideran en ese sentido este rubro, y qué mejor que hacerlo con el señor Gabriel Fernández, que es presidente de Conaprole. Bienvenido al programa, primera vez en el programa. Sí, primera vez. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, Gabriel, ya vamos a hablar de Conaprole, por supuesto que una empresa líder en el mercado lácteo de Uruguay, una empresa que lidera las exportaciones de nuestro país, realmente también un ejemplo para muchas empresas y que nos sabe representar muy bien en el mundo, ¿no? Más allá de lo que puede ser decir, bueno, qué marketinero este comentario, en realidad tiene mucho de historia, ¿no? Una empresa así. Sin duda, yo digo, en realidad es lo que sienten los uruguayos, no es porque lo diga yo, que obviamente podría tener un interés en el comentario, es porque lo hemos evaluado, lo hemos medido. El uruguayo siente muy suyo a Conaprole y es así, es una cooperativa nacional, va a cumplir 90 años de historia. O sea, que es mucho en un país joven como es el nuestro, porque en realidad desde nuestra independencia casi que Conaprole existe en el 50% del periodo independiente del país. Es una empresa pionera, es una empresa que nos representa en el mundo. Vivimos recibiendo fotos de viajeros que nos mandan productos nuestros, a veces en destinos que no se imaginan que los van a ver. Y lo mandan porque sienten el orgullo, que van a un lugar, a un desayuno y les dan una leche, o ven una manteca, o ven un queso, o ven algo nuestro. Y sienten, bueno, acá hay un pedacito de nuestro país, dulce de leche, Estados Unidos, yo qué sé, en muchos destinos. Por suerte, llegamos a 73 destinos distintos y creo que es una de las joyitas que tiene el Uruguay. Lo puedo decir sin sentir que digan, que poco modesto, porque en realidad en estos 90 años de historia que tiene la cooperativa y que ha hecho que llegue a ser esto, yo tengo un pedacito muy chiquito de toda esa historia, entonces no es por mis méritos, es por el mérito de mis antepasados. Uno lo que hace es, como en una carrera de posta, tratar de seguir en el mismo rumbo, generando una empresa cada vez más sólida, más fuerte, más sana, sin olvidarnos de que eso tiene que ir siempre de la mano de la vida de los productores. Y de la continuidad, ¿no? Intentar la continuidad que digo, vaya desafío también, ¿no? Sí, por eso, o sea, una carrera de postas para darle a la cooperativa la continuidad en un mundo cada vez más competitivo, tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Pero además, digo, no se trata solo de hacer fuerte a Conaprole, mejor se trata de, esto tiene sentido, es un sistema, esto tiene sentido en la medida de que la cooperativa sea una herramienta útil para brindar un alimento saludable, sustentable al mundo, pero destacando el rol de mejorarle la calidad de vida al sector primario, a los productores, a los integrantes de la cooperativa. Ya vamos a hablar a propósito de esto y cómo está compuesto también el esquema, ¿no? Como una especie de árbol genealógico, ¿no?, de lo que es la familia, la industria láctea. Pero vaya, sí es interesante porque usted mencionaba, bueno, yo tengo un pedacito aquí, pero usted, antes que estar hoy en un rol ejecutivo, tuvo rol y tiene rol de productor, sí, ¿no? Sí. Tiene particularidades porque en realidad, también ocupó otros cargos ejecutivos con otro tipo de roles,
Pero ¿hace cuánto que usted es productor lechero? Desde el año 93, hace 32 años que soy productor. En abril del 93 empecé a remitir en leche desde un tambo cerca de Sarandí Grande, departamento de Florida, en un proyecto familiar que mi señora me acompañó mucho. Empezamos muy chiquitos, con 4 órganos y 37 vacas, después fuimos creciendo, como ha sido, por suerte, parte de buena parte de la historia de los productores de la cooperativa. También es cierto que hay algunos que han dejado el rubro, uno no puede esconder las realidades. Y bueno, y después fuimos creciendo. Fui el primero de mi familia que empecé si bien mi padre estuvo vinculado al campo, no en la lechería. Eso le iba a preguntar, si venía de algún negocio familiar. No, yo en realidad, la historia, para hacerla bien clarita, yo compré un campo, tenía algunos ahorros de mi trabajo con un crédito del Banco República, que en aquel momento el banco daba a los pequeños productores y a los técnicos, ingenieros agrónomos y veterinarios. Y como yo tenía una parte del campo de mi padre, era un pequeño productor, pero somos 8 hermanos, así que era el campo de mi padre dividido 8, era un pedacito chiquito, lo que me tocaba. Con eso accedía a un crédito del Banco República. Y cuando me di vuelta, después de haber comprado el campo, dije, bueno, esto si yo no hago algo intensivo, acá no pago este crédito. Claro. Y ahí fui a ver a un amigo mío, que es ingeniero agrónomo y tambero de hace muchos años, y le pedí que me ayudara a desarrollar el proyecto, y fue durante 10 o 12, 15 años. Trabajó conmigo desde esas 37 vacas hasta que, bueno, el tiempo de él y el crecimiento de mi empresa hizo, el crecimiento de sus tambos y el crecimiento de los míos hizo imposible que él siguiera dedicándose a ayudarme, y vinieron otros técnicos, pero fue una idea que surgió a punto de partida de la necesidad de tener una producción más intensiva que me permitiera pagar el crédito de él, que habíamos asumido con el banco, que era el 80% del valor del campo. Pero la lechería era una opción, porque digo, podría haber hecho alguna otra actividad. Sí, pero yo entendí que la lechería era la actividad más rentable para un predio de esa dimensión. Eran 200 hectáreas, 216 hectáreas más precisamente, que era la producción más intensiva y más rentable por hectárea, que me habilitaba a hacer frente a un crédito que tenía un peso importante, el 80% del valor de ese campo. Y obviamente también tuvimos que tomar algún otro crédito para armar el tambo, la sala, las máquinas de ordeño, los tanques de frío y el ganado, y la pastura y todo lo que implica. El tambo requiere una inversión muy alta por hectárea, pero también es cierto que es de las producciones más rentables. Según datos de FUCREA, en la historia puede haber un año muy bueno de la soja, pero si uno mira la agricultura, la ganadería y la lechería es la producción de mejor rentabilidad promedio en el tiempo. ¿Sigue remitiendo con Aprole? Sí, por supuesto. Siempre remitió con Aprole. Sí, siempre remitió. Tengo una particularidad. En un momento que me amplié y yo tomé otro tambo que estaba en la zona de Pintado, que está sobre Ruta 5, más cerca de Sarandí Grande. El tambo que yo tomé tenía un contrato con Parmalat, que yo lo tomé a principios de año por esta fecha, marzo, abril, y el contrato regía hasta noviembre. Y el que me entregó el tambo, que yo arrendé el campo y compré los bienes, las vacas y todo el resto del tambo, me dijo que una de las condiciones era que cumpliera el contrato. Y remití a Parmalat por esos meses hasta noviembre, y cuando cerró el contrato, cuando todos los productores, o algunos productores veían una opción en irse a otras industrias que pagaban más, prometían más, yo cerré el contrato en noviembre y le dije a Parmalat que me iba para Conaprole con ese otro tambo también. Vino la gente de Parmalat, me preguntaba por qué. Yo le dije, bueno, yo soy cooperativista, a mí me parece que Conaprole es quien más me representa, donde me siento más cómodo, más tranquilo. Podré tener momentos mejores o peores en las condiciones de precio, pero sin lugar a dudas es nuestra industria, de los productores, y es la mejor herramienta para producir leche, para que no se industrialice la leche. Bien, hay muchas variaciones en lo que es los precios de las diferentes empresas lácteas, en lo que le paga al productor. A ver, primero, ahí hay varios comentarios para hacer al respecto. Primero,
Una cosa es el producto que se vende en el mercado interno, porque obviamente es mucho más elaborado. No es lo mismo un queso que eventualmente un producto que se exporta en toneladas. Un queso que se vende en un supermercado o un litro de leche que lo que se exporta en toneladas o miles de toneladas. Como son los negocios que muchas veces nosotros cerramos en el exterior. Sin lugar a dudas, para la cooperativa es más rentable lo que se vende en el mercado interno que lo que se vende al mundo. No solo para la cooperativa, para todas las industrias que tienen venta, en un mercado de consumo, digamos, o venta en un mercado de industria. Porque nosotros lo que vendemos son productos que muchas veces, a veces no, a veces son productos finales y a veces son productos que lo compran otras industrias para elaborar yogures, helados, postres o lo que fuere, ¿no? O fórmulas infantiles. Depende del tipo de producto que estemos vendiendo. Entonces, si uno vende solo en el mercado interno, normalmente debería poder pagar un mayor precio que si tiene un mix entre el mercado interno y exportación. Por otro lado, a nosotros el hecho de tener toda la variedad de productos que tiene la cooperativa, toda la variedad de mercados que tiene la cooperativa en el mundo, los tipos de moneda, nosotros vendemos en rublo, vendemos en China, vendemos en euros, vendemos en dólares, vendemos en África, vendemos en Asia, hay más riesgos, más complejidades, logística, fletes, es bastante más complejo, pero al mismo tiempo uno tiene un abanico mucho más grande y lo que nosotros hacemos normalmente es destinar la leche, dentro de lo posible, las capacidades industriales, a cada momento aquel producto que más lo valorice. Es decir, en algunos momentos vale más la pena vender leche polvo entera o a veces vale más la pena vender leche en polvo descremada más manteca. En general nuestras plantas de queso están a full, entre lo que se vende en el mercado interno y lo que se exporta. Nosotros tenemos pequeñas ventanas de cuotas con beneficios arancelarios en quesos, que son una cuota con Estados Unidos y otra cuota con México. Si tuviéramos mejores condiciones podríamos ir a otros mercados. De hecho, en algunos momentos fuimos y después perdimos la posición porque otros países hicieron acuerdos comerciales. Nosotros le vendíamos toda la musería que producíamos a Corea, Corea del Sur, y en determinado momento Estados Unidos hizo un acuerdo comercial con Corea. Nosotros hoy tenemos un 35% de arancel y Estados Unidos tiene 0. Es imposible competir con un 35% de diferencia. Si mañana nosotros tuviéramos un acuerdo con Corea, pasado estamos exportando mozzarella a Corea. No estamos hoy ni siquiera, por ejemplo, con este mercado, con este país en particular, en negociaciones. Bueno, han habido algunos comentarios que yo los he visto en la prensa, siempre ha habido interés, pero bueno, todos sabemos lo que han sido los intentos que han hecho los distintos países, gobiernos, con China, con la Unión Europea, o con otros, el Tratado Transpacífico que nuclea a varios países del sudeste asiático y otros más. Pero bueno, a mí cuando me plantearon qué le pediría hace mucho tiempo, mucho antes de saber quién iba a ser el presidente, en una nota de estas características, me dijeron qué le pediría al nuevo presidente. Yo le dije que nos ayuden a abrir mercados y que nos ayuden a tener relaciones laborales modernas. El resto nos encargamos nosotros. La capacidad está. La capacidad está y la que no está la podríamos invertir y hacer. Lo que pasa es que nosotros en realidad el primer eslabón es el sector primario. Si nosotros le podemos pagar al productor de forma tal que el productor quiera producir más leche, después nosotros nos tenemos que encargar de industrializarla. O sea, con la cooperativa acompañado el crecimiento del sector lechero en su producción. Uruguay hace 20 años, o Conaprole hace 20 años, o menos, 15 años, industrializaba 1.000 millones de litros, ahora industrializa 1.500 millones de litros. Pero hace 5 años que industrializa 1.500 millones de litros, o sea que en los últimos 4 o 5 años ha habido un estancamiento del crecimiento del sector primario. No vamos a invertir en capacidad si no tenemos la demanda desde el lado de la producción del sector primario. Ahí qué está pasando, digamos, porque recuerdo que hace unos años como que el tema, es un tema de agenda para quienes seguimos temas agropecuarios, pero quizás se hizo un poco más popular con el tema de cuántos tambos cierran por día y demás, ¿no? Pero así como cierran, abren, ese puede ser el problema que está sucediendo. No, a ver, el crecimiento de la lechería se está dando fundamentalmente
porque crecen los tambos que están dentro de la cooperativa, en la cantidad de vacas, o los productores. En realidad, los productores que cierran, en general, le venden sus vacas a otros productores que las ordeñan. O sea que en realidad el crecimiento se daría, o el decrecimiento no se daría tanto desde el punto de vista de la producción por el cierre de tambos. Desde el punto de vista social sí es un golpe, y desde el punto de vista moral también, el hecho de perder gente que está dedicada a la producción lechera, que la cooperativa no es lo que quiere. La cooperativa quiere una industria, un sector fuerte con productores chicos, medianos y grandes, porque creo que esa suma de todos es lo que la hace más fuerte. La caída de la leche se dio primero porque se fue el productor más grande que tenía el país, que era Olam, que era un fondo de inversión de Singapur, que producía 100 millones de litros de leche. O sea que la cooperativa perdió una buena parte de esos 100 millones de litros de leche, la mitad aproximadamente. Que es un llamado de atención, decir, porque una empresa de esa magnitud deja el Uruguay y se va con una producción tan grande, ¿no? Y el segundo evento que ha incidido sin lugar a dudas ha sido el climático. En los últimos años tuvimos una seca muy fuerte en el año 23, que golpeó mucho, y tuvimos un exceso de agua en el año 24, que golpeó capaz que desde el punto de vista productivo más que la seca. La seca generó mucho daño en lo económico, el exceso de agua generó mucho daño en lo económico y en lo productivo. Entonces la sumatoria de estos tres eventos, que son relativamente recientes, sumado obviamente al cierre de tambos y a lo que implica la inversión de generar un nuevo tambo también capaz que el tipo de cambio, los costos internos versus el tipo de cambio, ha hecho que estamos más o menos planchados cercanos a los 1.500 millones de litros en los últimos 4 o 5 años. Esperemos retomar el crecimiento. Yo soy optimista, si las condiciones se dan, esperemos retomar el crecimiento. Ahora, si se nos abren mercados que valoricen la leche, no tengo duda que el productor en el sector primario va a acompañar. Allí, Gabriel, le preguntaba, porque bueno, hay distintas industrias, que por lo general hablábamos fuera de cámara, pero es interesante hacerlo delante, ¿no? Que la mayoría son cooperativas, las que son industrias lecheras en Uruguay. En Uruguay sí, hay cooperativas, está Coleme, que fue la más vieja, la primera cooperativa en Melo, que lamentablemente está con algunas dificultades económicas. Está Clalli, Calcar, que creo que está justamente en estos momentos, está tomando decisiones de cierre. Y después hay otras empresas que ya son empresas privadas, ¿no? Ahora Granja Pocha fue comprada por Lactalis, que es una multinacional. Crufi fue comprada por una compañía inglesa, multinacional de helados. O sea que yo diría de que vemos, bueno, Danone está presente, los grandes jugadores de la industria láctea vienen de Brasil, vienen de Argentina, por eso yo decía que es un mercado competido tanto en el mundo como en el mercado interno. Vayan a cualquier supermercado y miren los productos que hay. Obviamente Conapreve tiene un peso específico importante en las góndolas, pero ya hay mucha presencia de productos importados. Le pregunto, ¿no? De todas estas industrias, ¿no? Yo, productor de leche, ¿recibo diferentes ofertas de precio por la leche, o cómo se maneja eso en el mercado? Conapreve es el único, creo, que tiene el atributo de que paga el mismo precio al 100% de los productores. O sea, independientemente del tamaño, hay productores de 300 litros por día y productores de 30.000 litros por día. La cooperativa, en la medida que sea una cooperativa, le paga exactamente el mismo precio. El precio se fija, sí, por algunos parámetros que tiene la leche, que también son los mismos para todos, que son los parámetros de higiene, que es ese recuento bacteriano, células somáticas, que es la sanidad de la ubre de la vaca que produce esa leche, y la concentración de sólidos, que son básicamente grasa y proteína. Pero a una leche con los mismos parámetros de calidad tiene el mismo precio, independientemente del volumen
y también independientemente de la distancia a la planta, porque el costo del flete de la leche es caro porque es mucho volumen, se mueve agua, hay mucha agua en el componente de la leche. Conaprole tiene un precio, fija un precio, es para todos. Lo que pasa es que en general, las plantas más chicas lo que hacen es fijar un precio mirando el precio de Conaprole. Es así, digo, miran el precio de Conaprole, que sin lugar a dudas es un referente en el mercado, y a veces también priorizan el tamaño del productor, la cercanía del productor, o sea que en realidad yo me animaría a decir que el precio de Conaprole es el referente del mercado, es el fijado de una manera más objetiva, y los demás miran a Conaprole y actúan en consecuencia, la mayoría de ellos, al menos. Independientemente de lo que produzcan o de lo que exporten. ¿Y Conaprole cómo fija el precio? Conaprole es una cooperativa y por ende no tiene fines de lucro. ¿Qué quiere decir? Que Conaprole cierra su balance a cero. Y el precio de la leche es el margen, es la rentabilidad, la ganancia del productor. Que son sus dueños, sus socios, sus accionistas, lo podríamos decir. Nosotros sacamos los costos operativos y en función de todo lo que la cooperativa recaude, se fija el precio al productor. Por eso que es importante disponer la leche a aquellos productos que más valorizan la leche, porque es lo que redunda después en el precio final al productor. Obviamente, los precios internacionales, en la medida que hay un porcentaje altísimo de la leche de la cooperativa, alrededor del 70% que se va al mundo, los precios internacionales que cambian y que tienen muchos vaivenes, a nosotros nos inciden mucho en el precio final al productor. 70 países comprando, que tienen características distintas, desventajas arancelarias. La realidad es que nosotros vamos al mundo a vender productos en lugar de empresas que tienen origen europeo, o origen americano, o Nueva Zelanda, o Australia, que son todos países que en general tienen acuerdos de tratado de libre comercio, acuerdos comerciales, y tienen condiciones arancelarias más beneficiosas que las nuestras. Hace muchos años, 10, 15 años, la cooperativa vendía prácticamente lo que producía en el barrio. Entre Brasil y Venezuela, básicamente, Cuba y algunos países más de América Latina, fundamentalmente, colocaba su leche. Y nosotros teníamos, como en Venezuela era parte del Mercosur, Brasil era parte del Mercosur, teníamos cercanía, el mismo idioma, pocas horas de vuelo, y una relación de vecinos, y colocábamos nuestra leche. Hoy, gran porcentaje de nuestra leche viaja a un barrio donde los dueños de casa son otros. Claro. O sea, hoy vamos a África, al norte de África, vamos a Rusia, vamos a Medio Oriente, vamos al sudeste asiático, vamos a China. Es bastante más complejo, pero bueno, Conaprole tuvo que salir a buscar esos mercados para cubrir, para poder colocar la leche en función de la producción primaria, ¿no? De Venezuela, ni hablar, todavía no se ha saldado aquella deuda. No se ha saldado la deuda. 2015. No se ha saldado la deuda, ¿no? Allí preguntarle para ya ir a la pausa, Gabriel, bueno, y tener algunos números. Hablaba de los socios cooperativistas, o sea, productores. Hoy, ¿cuántos son? Más o menos 1.500 productores. En realidad, 1.500 matrículas. Hay algún productor que tiene más de una matrícula. ¿Y plantas procesadoras? Nosotros tenemos 7 plantas distribuidas en el país. Hay algunas que son las más grandes, que son, bueno, la que se ve en los accesos de Montevideo, que esa planta produce básicamente lo que se produce en el mercado interno, la leche frescas, postres, yogures, el Colette, que lo mencionábamos tanto, y después en Florida se hace leche en polvo y se hace la manteca del dulce de leche, y en San Ramón es una planta quesera, 100% quesera, ahí se hacen los quesos fundidos, mozzarella y lo que le llamamos pasta semidura, fontina, por ejemplo, huevo. Y después tenemos en el Dambo, en la planta de Villa Rodríguez, es la planta más grande de polvos, mezclas en polvos y queso duro, parmesano. Bien, bueno, qué interesante. Vamos a seguir hablando de temas que hacen a la industria con Gabriel Fernández, que es presidente de Conaprole. Bueno,
me acompaña al próximo bloque, ¿verdad? Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Todos lo hacemos, esa reacción instintiva para protegernos del sol. Pero, ¿es suficiente? ¿Y si en tus manos estuviera la verdadera solución? Dermagloss, líder en cuidado de la piel, te ofrece alta protección contra los rayos UVA y UVB, hidratación profunda y cuidado para toda la familia. Dermagloss, proteger está en tus manos. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Bien, continuamos en Empresarios de Acá y el diálogo es con Gabriel Fernández, que es presidente de Conaprole. Estamos hablando de todo lo que hace, ¿no?, a la industria lechera, a la producción, a los desafíos también que tiene una empresa, la principal exportadora de nuestro país, ¿no? Podría decirse. Y allí, no menor, es algo que usted me mencionaba, son muchos los temas que quiero hablar con usted, pero bueno, lo invito ya, le extiendo la invitación a otro programa para ampliar. Pero usted me mencionaba algo muy interesante y es a propósito de cierta preocupación que es válida y me animo a decir que compartida por muchos empresarios con respecto a las relaciones laborales, ¿no? En la industria láctea nosotros hemos hablado con muchos representantes aquí en el programa que nos han contado cómo era la dinámica, cómo funcionaba, las repercusiones que muchas veces existen cuando hay un conflicto en una industria tan importante, ¿no?, y de tanto peso, como venimos hablando todos estos minutos con usted. En ese sentido, ¿qué le preocupa de las relaciones laborales? No, a mí me preocupa que yo creo que nosotros tenemos una relación con el sindicato que ya se perimió en los 60. Seguramente haya responsabilidad de las dos partes, no puedo decir que la responsabilidad es 100% del lado de las autoridades del sindicato. Pero yo creo que en una empresa como Conaprole, que es cooperativa, que es nacional, que exporta, que está en el interior, que genera mano de obra, que paga un nivel salarial muy superior a la media del Uruguay, muy superior. El salario mínimo de Conaprole es varias veces esos famosos 25.000 pesistas que se ha hablado últimamente, que tiene una estabilidad laboral de la característica de Conaprole. Uno no ve grandes cambios y además que tiene condiciones laborales muy adecuadas, tanto en tiempo de trabajo como en lo que son el equipamiento, las plantas, la salud ocupacional, la preocupación. Es una empresa líder en condiciones laborales y no lo vemos consecuentemente en la relación. Nosotros y además otra cosa, en la cooperativa hay dos platos de la balanza. Hay trabajadores que están dentro de la industria y trabajadores que están afuera de la industria. Entonces, nosotros tenemos que tener la realidad de que no podemos darle a estos trabajadores a expensas de los otros, que son los productores y los funcionarios de los tambos, porque no son solo los productores y sus familias. Y si uno mira la gráfica de crecimiento del salario real en Conaprole respecto a la gráfica del IPC y a la valoración de la leche, sin duda sale ganando los que han trabajado en la industria. El crecimiento del salario ha sido más que el del IPC y ha sido más que el de la leche, medido en los últimos 10 años, 5 años.
Entonces lo que nosotros le decimos al sindicato es que queremos tener un trabajo en paz, un trabajo moderno, productividad, menos ausentismo y que estamos dispuestos a trabajar con ellos para desarrollar, y creo que tenemos mucho para lograr, para desarrollar acuerdos para poder mejorar la productividad y con el obtenido de esa productividad poder generarle una mejora al productor y una mejora al trabajador. ¿Qué proponen para mejorar la productividad? Porque esa es una preocupación de muchos empresarios, ¿no? Para mejorar la productividad lo que nosotros necesitamos, lo primero que tenemos que hacer es bajar el ausentismo, ¿no? Nosotros estamos con niveles de ausentismo del 12, 14% que son... ¿Mensual? Sí, 12% de la plantilla de Conaprole falta todos los días del año. Yo no me enfermo, gracias a Dios, el 12% de los días hábiles. Supongo que vos tampoco, y creo que la mayoría de los funcionarios de Conaprole tampoco. Más allá de que hay gente que no viene a trabajar porque efectivamente está enferma, y bueno, y que merece y necesita tiempo para recuperar su salud. Pero hay de lo otro, ¿no? Que en realidad lo pagamos todos, porque eso lo paga el país. Para Conaprole es ineficiencia, para el país es un costo del EPS. O sea, yo lo decía la vez pasada, hablando con autoridades de este gobierno, le decía, bueno, está bien, pensemos en las horas de la jornada laboral. Ahora, si nosotros bajamos el ausentismo a niveles normales, yo diría que casi que se paga solo eso. Porque en realidad no es solo Conaprole que tiene estos niveles de ausentismo. El Estado los tiene, la industria frigorífica los tiene, hay muchos otros sectores que los tienen. Pero además, las formas de trabajo. Nosotros queremos discutir con nuestros funcionarios las formas de trabajo en cada sector, porque estamos convencidos que trabajando mejor, y ellos conocen su trabajo, o sea que ellos son parte de la solución, podemos mejorar y ganar. ¿Cuál es el kit de la cuestión ahí? Poner más máquinas, porque a veces el temor es que la tecnología me va a robar el trabajo o algo así. Pero, por ejemplo, para dar un ejemplo claro de esto que me está comentando justamente, ¿no? Mira, Conaprole invierte a un nivel importante. Yo diría que es una de las empresas privadas que invierte más. Tal vez podamos decir que ha invertido $400 millones en los últimos 10 años en la industria, en tecnología, en obsolescencia, en medio ambiente, tratamiento de efluentes, condiciones medioambientales, calidad. Y la realidad es que hemos agregado tecnología, robots, inteligencia artificial, y no hemos bajado los cargos el total de funcionarios. Porque la realidad es que surgen otras necesidades. Si nosotros miramos hoy la gente que tenemos en las plantas de tratamiento de efluentes, que hace 15, 20 años no existían, midiendo lo que es el nivel por ejemplo, del agua que vertemos a los cursos, o lo que es los requerimientos desde el punto de vista de la calidad de cada producto que ponemos arriba de un barco, se han generado demanda de puestos de trabajo, porque no es cierto que yo saco mano de obra con equipamiento, y en algunos casos sí. Nosotros, por ejemplo, pusimos una caldera de chips para generar energía en la planta más grande de la cooperativa, que antes tenía 15 o 18 personas cargando leña a mano a la caldera, y ahora maneja chips. Hay una pala Volvo inmensa que carga los chips en una bandeja que la llevan. Es mucho más eficiente, es mucho mejor para el medio ambiente desde el punto de vista de la contaminación. Pero no era una mano de obra calificada, pero se generaron otros puestos de trabajo. Hoy Conaprole no tiene menos empleados que cuando invirtió el primero de esos $400 millones que invirtió. Claro. Tiene los mismos. Es cierto que ha procesado más leche, que yo dije que hace 10 años procesábamos 1.000 y ahora 1.500, y capaz que podríamos procesar en el futuro 2.000 con los mismos empleados, pero con trabajo de más calidad, que en definitiva es lo que uno tiene que apostar. Por ejemplo, también sacando el ausentismo, ¿no? Que es uno de los ítems que ya me mencionó. Mejorar esa productividad, ¿en dónde estaría? En revisar procesos. Sin duda. Forma de trabajo, maneras de distribuir la gente. Ellos están en los lugares, en las plantas. Obviamente nosotros también tenemos otros mandos medios,
Pero bueno, nosotros hemos hecho acuerdos que han mejorado mucho la productividad en algunos casos, lo hemos logrado, e incluso hemos mejorado la productividad dando más días libres o menos horario de trabajo, aunque parezca mentira. Porque nos queda claro de que podemos ser mucho más eficientes. Y que si fuéramos más eficientes podríamos pagarle mejor al productor y también podríamos darle mejores condiciones a los funcionarios. Pero no solo eso, ¿no? Digo, eso es una pata, no nos quedemos en eso, porque no, por supuesto. si no hacemos una mala lectura de la situación de la lechería y digo, yo creo que Conaprole tiene muy buenos empleados en términos generales, hay 2.000 empleados en la cooperativa. Si uno mira el nivel de excelencia de nuestros productos que van al mundo y a quiénes les exportamos y qué concepto tienen los que nos compran, debemos decir que en realidad es una pata que tenemos que mejorar, pero tenemos muchísimos funcionarios muy esforzados, muy comprometidos, muy capaces, muy bien formados. Le vendemos a las principales lácteas del mundo, a las principales chocolateras del mundo y nos tienen excelentemente bien conceptuados. Y eso no se hace solo, se hace con gente. No, por supuesto, la idea siempre es un poco también ver en dónde están las dificultades, los desafíos, ¿no? Un poco qué le piden los empresarios, por ejemplo, en este caso, a la nueva administración. Y, bueno, usted me mencionaba lo de las relaciones laborales y es un tema que está en agenda, por ejemplo, en la modificación de algunas de alguna legislación ya aprobada, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la LUC y con la ocupación de lugares de trabajo, ¿no? Una relectura de eso. Y se lo pregunto porque, bueno, justamente es una industria muy masiva, ¿no? Con mucho impacto. ¿Usted entiende que cambiar o modificar algún tipo de aspectos de esta legislación, por ejemplo, cambia las reglas de juego? Sí, a ver, cualquier cambio cambia, ¿no? Para eso se hace el cambio. Yo no veo muy viable, honestamente, el hecho de poder estar en el mismo local, en el mismo lugar, con el mismo equipamiento, unos ocupando y otros trabajando. Me parece un poco, no sé si iluso es la palabra, pero poco probable, digamos. Pero voy más lejos que eso. En realidad lo que nosotros queremos tener es un buen relacionamiento, un buen diálogo con las autoridades del sindicato para fortalecer, para mejorar la productividad de la empresa, para poder asegurar fuente de trabajo de calidad, como lo ha hecho la cooperativa hasta ahora, pero poniendo productos en el mundo. La competitividad nos lo exige. No es un capricho. Hoy nosotros tenemos que ser competitivos. Y si queremos poner productos en China, tenemos que lograr dos cosas. Yo estuve hace un mes reunido con el presidente de Geely, que es la láctea número 1 de China, la quinta del mundo, la primera de Asia. El presidente de Geely no viaja al Uruguay porque sí. Estoy hablando con el presidente de una de las principales lácteas del mundo, miles de millones de dólares de facturación, con presencia en Holanda, con presencia en Indonesia, con presencia en Nueva Zelanda, en el mundo, y vino a Uruguay, vino a reunirse con Conaprole. Y nos dijo dos cosas: tenemos que acercar las condiciones comerciales y arancelarias entre los dos países, y tenemos que trabajar en algunos temas técnicos para mejorar sabores, cosas que en realidad nosotros, pero nosotros queremos a Conaprole como socio. Entendemos que Conaprole es un socio estratégico, y el Uruguay, nosotros ocupamos el 4% de la tierra del Uruguay para producir la leche que exportamos y somos el principal exportador. No vamos a crecer en el mercado interno, los uruguayos somos muy tomadores de lácteos, consumimos 240 litros per cápita, estamos al nivel de los principales países en consumo de leche per cápita, de lácteos per cápita, o sea que la apuesta está de puertas para afuera. No vamos a ser más que 3 millones y tantos de habitantes, porque eso lo dice todos los que estudian demografía, y bueno, entonces en realidad lo que tenemos que hacer es mirar el mundo. Tenemos muchas condiciones naturales y tenemos la cultura de producción de leche, tenemos la gente que lo sabe hacer. Lo que tenemos que tener es la posibilidad de competir. Y así, por ejemplo, ¿en qué aspecto podría el gobierno mediar entre relacionamientos, ¿no? Porque bueno, tenemos todas esas bondades, ¿no? Pero bueno, se ve que hace falta un pasito más, ¿no? Como para mejorar esa estructura de trabajo que usted me mencionaba. A ver, yo creo que el Ministerio de Trabajo y los Ministerios de Trabajo
en el tiempo que yo estoy en la cooperativa, han tenido siempre roles importantes en las relaciones bipartitas de las dos partes. No me quedo en eso, yo creo que es un tema cultural del país, del gobierno. Lo tiene que decir el ministro de Economía, el presidente de la República, el ministro de Educación, el ministro de Trabajo, el ministro de Industria. Todos tenemos que pensar que la competitividad es una parte fundamental para que el Uruguay crezca en el sector lácteo y en otros. No podemos pensar que cuando los demás se van o cuando deciden no invertir es porque toman malas decisiones los otros. Creo que tenemos muchas bondades, por algo las empresas han venido a invertir, las que han venido a invertir en el Uruguay, y tenemos cosas para mejorar. Bueno, veámosla de forma madura, analicémoslo, vemos por dónde está. Somos todos uruguayos, vamos todos a gritar los mismos goles, tenemos que trabajar juntos. Allí, bueno, muy interesante, obviamente me quedaron muchos temas para abordar, ¿no? Así que le dejo ya la invitación, como le dije en el bloque anterior, para otra oportunidad. Me parece muy interesante que nos comente, porque usted tiene una experiencia, yo lo mencionaba, pero nos quedó por fuera, ¿no? En el ámbito empresarial ejecutivo, que no solo fue ser tambero, tiene una experiencia de muchísimos años en la industria farma, ¿cómo le ayudó para gestionar hoy la empresa que lidera? Sí, yo creo que sí. Yo creo que aprendí mucho durante mis años de trabajo en la industria, que no fueron pocos. Cuéntelo. No quiero sacar muchas cuentas, pero capaz que 30 años también trabajando en la industria farmacéutica. Por suerte con experiencia en industria nacional y industria multinacional, que uno aprende también a analizar tamaños, dimensiones, estilos. ¿Puede repasar las empresas en las cuales estuvo? Sí, claro. Yo empecé mi actividad en una empresa nacional, familiar, que fue el Laboratorio Gautier, cuando tenía 20 años. Estuve 13 años ahí, después fui a Bayer, encargado del sector farma. Y después de ahí estuve si no me equivoco, desde el 95 hasta el 2012 como gerente general de Clausen. Y después del 2012 al 2017 en Rinque Pharma. Ahí estaba haciendo más un asesoramiento externo. También asesoré algunas otras empresas ya como asesor contratado, farmacéuticas nacionales y multinacionales. Pero siempre mantuve el tambo. Yo diría que de los 52 semanas del año me animo a decir que seguramente en todos estos 30 años no menos de 49 semanas debo haber ido al tambo sin falta a pasar por lo menos 2 o 3 días de la semana allá. Si bien es cierto que tengo una estructura técnica y que el tamaño hoy me lo habilita como para tener un ingeniero agrónomo que trabaja full time conmigo, y que es un colaborador muy estrecho, pero yo voy todas las semanas. Y mi señora trabaja exclusivamente para el tambo, ella lleva toda la administración, lleva todos los pagos, toda la nómina de salarios, y mi hija, que es contadora, también. O sea que hay continuidad familiar, digamos. Sin duda, la familia está 100% vinculada a la producción y me cubren las espaldas en cosas que yo a veces no puedo hacer. Todo lo que es el manejo del dinero, de los pagos a proveedores, de cobranzas, todo, nómina, todo eso está en manos de mi familia y yo con eso me siento muy tranquilo, sin lugar a dudas. Bien, bueno, Gabriel, gracias por estos minutos aquí en Empresarios de Acá. Ha sido muy claro, nos ha brindado un panorama de muchos aspectos de lo que hace la industria nacional hoy, ¿no? Presidente de Conaprole, gracias por estar aquí y lo esperamos en otra oportunidad. Perfecto, gracias a ustedes. Creo que es bueno que los uruguayos sepan todo lo que es Conaprole, que va más allá del colet y el requesón. Es una industria uruguaya que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos. Creo que estuve mal, así que lo vamos a hacer quizás fuera de cámara, porque yo lo tendría que haber esperado con algo fresquito como un colet. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles.
La trama de Por si un día volvemos transcurre a lo largo de 30 y tantos años, desde finales de la década de los 20 hasta 1962, con la independencia de la Argelia francesa. Cecilia es la gran protagonista de la novela, joven española que emigra a la Argelia francesa, a Orán en concreto. Es una trama muy dinámica, muy absorbente, que va acompañando al lector a lo largo de casi 500 páginas. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. El menú ejecutivo ideal está en Rodelú. Tercer y último bloque de empresarios de acá. Lo anunciamos al comienzo del programa. Hoy las empresas que ofrecen productos y servicios tienen un desafío allí que es retener a los mejores vendedores, ¿no? De alguna forma potenciar el equipo de ventas. Y en eso la tecnología puede lograr puede tener un rol muy importante. Y para analizar qué sucede entre los equipos de ventas comerciales en las empresas en la actualidad, vamos a recibir con mucho gusto a Gabriel García da Rosa, que es CEO de Focus. Bienvenido, Gabriel, un gusto tenerte aquí. Así es, Tatiana, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Bien, estamos haciendo una conexión, una videollamada. Estás en Chile en estos momentos. Estoy en Chile hace 6 años ya. Llegué por temas laborales, después me quedé. Acá tuve la oportunidad de abrir las primeras oficinas de Nowport, cuando fui parte de Nowport. Y bueno, conocí hoy quién es mi esposa y la madre de mi hija, así que bueno, acá estamos ya viviendo en Santiago, pero muy conectado con Uruguay, con el ecosistema, intentando ir lo más seguido posible a Montevideo. Con respecto a Focus en particular, bueno, Focus es un proyecto que lo traigo en mente hace muchos años, muy vinculado al mundo de las ventas. Es un SaaS B2B que ayuda a las empresas a automatizar procesos comerciales tales como el cálculo de incentivos, comisiones y bonos para sus equipos de ventas, pero también para todos los equipos que reciben remuneración variable. Y es un SaaS Performance Management enfocado en Latinoamérica para empresas que tengan fuerzas comerciales numerosas. Estamos hablando de empresas de servicios financieros, automotriz, industriales, también inmobiliarios, seguros, etc. Bueno, estamos con el proyecto hace ya más de un año. Focus se va a integrar y conectar con tus sistemas de ERP o tu sistema operativo, donde se registran todos los movimientos de las unidades de autos. Por ejemplo, tenemos varias automotoras en México trabajando con nosotros y justamente es una industria que tiene una complejidad que vende autos usados, autos nuevos, distintas marcas, donde tiene distintos costos, distintos márgenes cada una de las unidades. Entonces, cuando la fuerza de venta, que tiene distintas sucursales y distintas ubicaciones geográficas, suele tener distintos modelos y planes de comisiones. Entonces, dependiendo del modelo que vos vendas, con qué financiamiento lo vendas, si es con financiamiento propio, con un banco terciario, qué costos administrativos tienes, si lo estás vendiendo con accesorios, con financiamiento, si estás vendiendo con seguro o no. Todas esas particularidades y condicionantes van generando distintos tipos de incentivos. Focus integra tu sistema, se parametriza toda la información de planes de comisiones y modelos y te automatiza el cálculo, permitiéndote no solo ahorrarte mucho tiempo y dinero en el cálculo manual que hoy hacen las empresas, sino darle visibilidad en tiempo real a tus comerciales. Entonces, tu ejecutivo de venta, que está en tu sucursal automotriz, puede estar viendo en todo momento cuáles son sus objetivos comerciales, cuánto está comisionando, cuánto están logrando incentivos y cuánto le falta vender para lograr sus bonos y sus remuneraciones variables, lo cual genera un factor de motivación,
da retención del talento y también aumenta la productividad de los equipos comerciales. Hemos visto muy buenas respuestas, muy buenos resultados. Entonces es una automatización de un proceso que se hace manual y que es fundamental porque al final la remuneración variable es uno de los principales motivadores y es parte de la estrategia comercial de las empresas. Bien, y así ustedes cómo están trabajando, qué están notando en ese trabajo que realizan respecto a lo que son los equipos de ventas y la permanencia en las empresas. ¿Cuáles son algunas de esas dificultades que ustedes están analizando? La verdad que hay muchos países donde, digamos, el Cono Sur, todo lo que es Argentina, Uruguay, Chile, suele tener la fuerza comercial con un salario fijo y un salario variable. Pero el salario fijo sigue siendo un salario bastante alto, pero cuando ya te vas al norte de Sudamérica o lo que es Centroamérica, las fuerzas comerciales tienden a tener un salario fijo mucho más baja, que a veces representan 30% de sus ingresos, pasando al 70% a ser totalmente dependiente de variables. Variables que están atados a resultados individuales, a resultados de equipos y a resultados de empresas, que están atados a distintos productos, a mix de productos, a clientes nuevos, a objetivos y metas de volúmenes de transacciones y de revenue, etc. Entonces, realmente hemos visto que en distintos países de Latinoamérica el modelo de compensación variable se usa mucho para la productividad, para incitar la productividad, para mejorar los resultados y para poder moverse en lo que es un año calendario que a veces tiene temporalidad. Hay muchas industrias con temporalidades. Todos sabemos que en Uruguay enero y febrero son meses muy quietos en algunas industrias, ¿verdad? Tal vez no en el turismo y otras, pero en general son momentos muy quietos. Y si vos tenés una fuerza comercial y un producto, es probable que vos necesites incentivar esa fuerza comercial para lograr mejores resultados con mucho menos mercado que atacar. Entonces, eso lo vemos constantemente. Entonces, esos modelos de compensación variables y de incentivos lo vemos repetirse en distintas empresas y en distintos rubros. Nosotros los parametrizamos. Y después lo que sí vemos es que cada empresa le pone sus propios condicionantes. Algo muy propio de cada negocio y de cada empresa a nivel de condicionantes de alcanzar ciertos niveles de parametrización a nivel de productividad del equipo, alcanzar metas, objetivos, alcanzar un mix de productos, alcanzar una penetración de mercado, etc. Y la gran sorpresa es que la mayoría de las empresas, por no decir casi todas, trabajan esto a nivel manual. Es decir, ¿con quién competimos? Con Excel. Con las empresas haciendo esto de forma manual, trayendo la data de distintas fuentes de datos, CRM, CRP, sistemas operativos, sistemas de facturación, meterlos manualmente en un Excel, intentar calcular las comisiones. Eso no solamente no te da visibilidad en tiempo real, sino que tiene el tema del cálculo manual, porque al final estás haciendo una data entry de forma manual, que por estudios de Deloitte y otras fuentes, demuestran que hay un 3% a 10% de error humano en los cálculos. Entonces, siempre decimos lo mismo a los clientes. Si ustedes están pagando $100.000 por mes de comisiones, estás pagando $1.2 millones al año, estás pudiendo tener un porcentaje de 36 a $120.000 de error de cálculos manuales solamente en incentivos variables, ¿no? Eso te puede terminar llevando a perder talento, a tener rotación de talento y de las personas en tus equipos comerciales y a perder dinero, obviamente. Mencionabas allí lo que es la rotación, ¿no?, de los equipos de ventas. ¿Qué puedes decir de ese fenómeno? Depende de la industria, vemos mayores rotaciones. Tenemos algunos clientes en lo que es call centers, por ejemplo, donde ven muchísima rotación. Eso tiene que ver por lo que te mencionaba antes. Suelen ser salarios bajos que mucho dependen de sus incentivos y sus variables, y son lugares e industrias que no están tan digitalizadas. Por ende, hoy no tienen mucha visibilidad los vendedores de cómo van con sus objetivos, de qué tanto van a cobrar a fin de mes, y suelen llevarse sorpresas, y cuando te llevas 2 o 3 sorpresas, te vas. De hecho, si te cuento algo, Focus nace mucho una idea de cuando yo era gerente de ventas y me renuncian 2 muy buenos vendedores que yo tenía en las oficinas de Colombia, en las empresas anteriores que yo estuve, y cuando me siento con ellos a hablar por qué se iban, en ambos casos el problema había sido que ya durante varios meses habían tenido pagos de comisiones que ellos esperaban o que ellos tenían expectativa de cobrar comisiones que no cobraron. ¿Por qué se da esto? Porque muchas veces en las empresas pasa todo un proceso de la venta hasta la facturación, la cobranza, la parte operativa de un cliente. Puede ser que vos le vendiste un servicio por $10.000 y te correspondían $1.000 de comisión, pero en el camino se fue renegociando con el cliente, se bajaron algunos servicios y le pasaron a ser 400, por poner ejemplo. Y eso el vendedor no tenía esa visibilidad, y cuando le llega el pago a fin de mes, le faltan $600 en su idea, ¿verdad? Entonces, cuando le brindás visibilidad en tiempo real, esas sorpresas ya no aparecen. Ya no se da eso y le generas una confianza diferente. Entonces, lo que estamos viendo es que las empresas están apostando a brindar visibilidad, transparencia, que el vendedor sepa en todo momento y que tenga un sistema en el que pueda tener un chat para
poder dejar quejas o para poder afrontar, déjeme comunicarme con el cliente para que pague, para que entre la factura a tiempo, para que me paguen la comisión. Todo eso se puede hacer con Focus. Bien, allí tú tienes experiencia en lo que es el emprendedurismo, dictas charlas, mentoreas a muchos emprendedores aquí en Uruguay. Y allí preguntarte, ¿no? ¿Cómo observas tú lo que hace al sistema emprendedor en nuestro país? ¿Qué puedes mencionar? ¿Cuál es tu reflexión? Sí, la verdad que, a ver, yo tengo muchos años fuera del Uruguay, viviendo fuera del Uruguay, pero muy conectado con el Uruguay, con el ecosistema uruguayo. Mi hermano está muy metido en el ecosistema uruguayo. Vengo de ser parte de Nauport como primer empleado y también siendo VP de Growth. Nauport fue un unicornio mexicano-uruguayo, con Maxi Casal como co-founder uruguayo. Soy inversor y advisor de startups uruguayas como Orderit y estoy muy cercano a otros chicos jóvenes que están sacando para adelante la bandera uruguaya a nivel de emprendimiento, como los chicos de TripWhip, Viatic, Horizon, entre otros. Y creo que cada vez vemos más en el ecosistema la visibilidad que se está generando gracias a personas como vos y otras personas que están colaborando. Hay más inversores y venture capitals que están llegando a Uruguay, reconociendo el talento que hay de desarrollo de tecnología y de software. Yo la verdad veo un ecosistema que está muy verde, en el sentido de la madurez que tiene el ecosistema de startup en Uruguay, pero que está en un muy buen momento donde cada vez está viendo mucho más emprendimiento, donde veo gente cada vez más joven llevando adelante la bandera del emprendimiento en Uruguay, pero sobre todo cambiando la mentalidad. ¿Por qué? Porque cuando empecé a trabajar con el ecosistema uruguayo hace 4 o 5 años, el que quería emprender en Uruguay pensaba en el mercado uruguayo. Y todos sabemos que Uruguay es un país chico con un mercado pequeño. Y para vos ser escalable y ser una empresa que pueda recibir, digamos, financiamiento internacional y todo, vos tenés que tener una visión más grande, tenés que tener una visión global o por lo menos regional. El mercado uruguayo a veces es muy pequeño y a veces nos quedamos ahí en el Río de la Plata, muchas empresas atacando Uruguay y atacando Argentina, o atacando Uruguay y atacando Brasil, cuando en realidad hoy la tecnología nos permite tener modelos de escala. Me parece que estamos en una etapa en la que veo el ecosistema uruguayo crecer, madurar, donde están acercando actores como inversionistas ángeles, como incubadoras, aceleradoras, más venture capital y más startups que están teniendo muy buenos resultados, como hay varias startups, Knock Knock, por nombrar alguna. Creo que los chicos de Data4Sale lo están haciendo muy bien. Y bueno, y hay algunas empresas muy reconocidas a nivel global, como son dLocal o Pedido Ya, que son uruguayas y que me lleva la sorpresa de que hay mucha gente que no saben que son uruguayas. Por ejemplo, Pedido Ya, que yo viendo en Chile o incluso en México, saben quién es Pedido Ya, pero no tenían ni idea que era una empresa uruguaya. Creo que ahí pecamos mucho a veces los uruguayos de no somos tan buenos para el marketing. No nos hacemos tanto autobombo y no somos tan buenos para hacernos nuestro propio marketing. No sé por qué, creo que es parte de nuestra idiosincrasia. Y creo que justo aparte tenemos a los hermanos argentinos que son muy buenos en el marketing y haciéndose autobombo. Entonces a veces quedamos un poquito en segundo lugar en eso. Pero tenemos un gran talento, cada vez exportamos más tecnología, más software y cada vez más startups llegando a Europa, a Estados Unidos y al resto de la región. Así que yo apuesto por el ecosistema uruguayo, por eso he invertido y estoy metido como advisor de algunas startups y voy a seguir metido apoyándolos y ojalá Focus sea una startup uruguaya que también haga sonar el nombre Uruguay en la región y en eso estamos trabajando. En ese sentido, Gabriel, por ejemplo, ¿tú imaginas una marca país a nivel de tecnología? Sí, totalmente. De hecho, creo que Uruguay ha hecho un gran trabajo con lo que es Uruguay Natural. Hace años ya que Uruguay se planteó esa marca país Uruguay Natural, pero cada vez más, sin importar el gobierno de turno, incluso cuando estuvo el Frente Amplio o el gobierno blanco, cada vez más la tecnología y el software empezaba a tener un mayor registro. Creo que se sabe el desarrollo se está trabajando en Colonia, con Colonia Plus, creo que se llama Colonia Más. Lo que se están haciendo a nivel de incubadoras, cada vez más coworks, más oficinas. Hay muchos centros educativos como la ORT y otras instituciones que están haciendo mucha inversión en tecnología y para sacar futuros emprendedores. Y es bueno que también la gente de mucha experiencia, que viene de Software Factory, que es algo que Uruguay vivió mucho durante los principios de los 2000, muchos Software Factory en Uruguay les fue muy, muy bien. Están invirtiendo en startups más nuevas y eso está bueno, puedes ir pasando un poco la posta, ir pasando el conocimiento, ir pasando los contactos, el networking y ayudarnos un poco entre nosotros, ¿no? Yo le dedico, te diría, 2 o 3 horas semanales a sentarme con founders jóvenes, sobre todo, al que le puedo aportar algún valor, aunque sea un granito de algún contacto, algún comentario, algún aprendizaje, algún error, sobre todo, me parece fundamental. Y yo lo hago para arriba también, en el sentido de yo me junto con founders que hayan pasado por la etapa en la que Focus está entrando, para aprender y ver qué pasaron ellos, qué vivieron e intentar no cometer los errores e intentar tener muy buenos resultados, ¿no? Se entiende que esta constante comunicación con el de al lado te puede abrir puertas, pero aparte también te puede dar un feedback, te puede ayudar con el producto, con la tecnología, con tu siguiente contratación, con tu socio.
etcétera, etcétera. Entonces se da. Creo que se tendrá que dar aún más. Y me he dado cuenta que muchas veces no se da porque nos da vergüenza, ¿no? Me ha pasado que alguien me escribe y me dice, hace 2 meses te tengo que escribir, me da vergüenza escribirte. Es como, no tengas vergüenza, escribile. Yo ahora voy a Uruguay, y lo digo así abiertamente, voy a Uruguay y le escribí por LinkedIn a un par de empresarios muy reconocidos del país para juntarme con ellos, pensando que probablemente no me iban a contestar, y la realidad es que el viernes tengo reunión con ambos, ¿se entiende? Y son personas que han desarrollado mega empresas en Uruguay conocidas, y el viernes me voy a juntar con ambos, que son personas que han invertido en empresas de tecnología. ¿Por qué me junto con ellos? Porque es bueno escuchar la experiencia de otros, porque es bueno que alguien sepa lo que estamos haciendo, no sabes qué puerta te puede abrir, tal vez te escuchan y dicen, ¿sabes qué? Yo creo que esto le vendría muy bien a tal empresa en Montevideo, o te puede hacer un puente con Buenos Aires, o con alguna otra ciudad, o con algún otro mercado. Entonces, no perdemos nada con un mensaje. Yo siempre digo, no hay peor gestión que la que no se hace. El no ya lo tenemos, el tema es transformarlo en un sí, y bueno, esas son las comunicaciones que hay que lograr. Bien, es muy interesante lo que tú estás mencionando, porque efectivamente nosotros nos conocimos por LinkedIn. Absolutamente. Bien, un gusto. Gabriel García da Rosa, que es CEO de Focus. Muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. La próxima te esperamos aquí en los estudios. Feliz, Tatiana, muchas gracias por la invitación y gracias por el impulso que estás haciendo con el ecosistema del mundo startup. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy conversamos con el presidente de una de las empresas más importantes del Uruguay, que es Conaprol, una empresa líder en exportaciones y también en el arraigo cultural de los uruguayos. Allí nos planteó que una de las necesidades que tiene la industria para poder crecer, una de ellas es tener relaciones laborales más modernas. Por supuesto que hay otros aspectos, pero este en particular fue uno de los que desarrollamos en la jornada de hoy al hablar de la industria láctea y también de las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores en general. Por otra parte, hablamos de cómo la tecnología puede mejorar los equipos de ventas, cómo puede ser más clara la relación entre el sector comercial de una empresa y sus directivos para que en definitiva puedan, ese talento de ventas pueda permanecer en la empresa y retenerlos por parte de los empleadores, que es uno de los desafíos más importantes en la actualidad. De estos temas, entre otros, hablamos en el programa de Empresarios de Acá de hoy. Los invito, como siempre, a repasar todos nuestros programas en YouTube. Le pueden dar like si les gusta el programa y, por supuesto, nos reencontramos aquí por la pantalla de NSTV. Los espero. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.